Hola, buenos días a todos. Un jueves más con tus jueves de formación del grupo Pharmaquatrium y en colaboración con la patronal, con FEFE. Y este jueves tenemos pues un nuevo episodio de la serie de Gustavo sobre los aspectos económicos en las transmisiones de las oficinas de farmacia. Y hoy vamos a hablar de la fiscalidad en la compraventa, que es uno de los puntos más importantes. Bueno, eso es un punto fundamental porque consiste en optimizar, como ya dirá Gustavo, los costes asociados a esa transmisión, tenerlos en cuenta para hacer los números también, porque muchas veces hay pequeños matices pues eso, una JD, una cosa de estas que se miden mal y eso te puede lastrar la rentabilidad del plan de negocio que tengas trazado inicialmente, pero también fundamental la planificación de esta fiscalidad, cómo se puede aprovechar para reducir el impacto fiscal en renta marginal que tenemos nosotros por ser autónomos y cómo pues a lo mejor conviene seguir planificando a futuro cuando las amortizaciones terminen, que es una de las cosas importantísimas y que nos afecta a todos. Veníamos comentando antes de conectarnos que a mí personalmente ya me está empezando a afectar, con lo cual hoy es otro día más importantísimo de un contenido de alto valor que yo creo que conviene siempre refrescar en un ratito que vamos a estar todos juntos. Sí comentaros también que el Grupo Pharmaquatrium estará la semana que viene, Gustavo, en Madrid, en una jornada con Adefarma, en el que tendremos ocasión de pasar con él hasta 4 horas, porque va a ser toda la tarde en 2 bloques distintos. Se va a estar hablando de los contenidos que también está exponiendo en esta serie, pero con la posibilidad de que sea absolutamente participativo y que estemos hablando de casos concretos o de problemas concretos de la Comunidad de Madrid, etcétera. O sea que os animo muchísimo a que podáis estar el próximo miércoles 27 de abril en Adefarma por la tarde, que es a partir de las 4. Registraros. Adefarma está moviendo vía email, pero si no os hubiera llegado este email de Adefarma, pues podéis perfectamente preguntar en Pharmaquatrium y también os harán llegar la invitación. Y luego, segundo anuncio, se inician las séptimas jornadas de Pharmaquatrium, que enhorabuena por esas séptimas, ya empiezan a ser cifras altas, signo de éxito. Eh, Tendrán distintos calendarios con distintas ubicaciones. La del 18 de mayo, que es con la que se abre, será en Alicante. Ya miraré agenda para poder también acompañaros a todos vosotros en Alicante, que siempre APEFA y los farmacéuticos de Alicante es una gente maravillosa y además bastante puntera en aspectos empresariales. Sin más, Gustavo, te cedo la tribuna el resto del tiempo y nos vemos la semana que viene Vale, entre nosotros. Muchas muchísimas gracias. gracias Luis por la presentación y lo que dice Luis, la semana que viene, el día 27, estaremos en Santa Engracia, en Adefarma, a partir de las 4 de la tarde. Estáis todos invitados para nuestra masterclass, que será es otro concepto, es mucho más participativo y en el que se interactúa mucho más y podemos hacer ejemplos prácticos y podemos ver, entrar en mucho más detalle que en este tipo de conferencias online. Vale, sin más, empezamos. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Madame Curie. Impuestos. Importantísimo a la hora de tomar una decisión de compra de una oficina de farmacia, saber a los impuestos que nos vamos a enfrentar. ¿Vale? Cuando compramos una farmacia, aparte de lo que vamos a pagar por la farmacia, fondo de comercio y licencia, las existencias, la operación conlleva una serie de gastos entre los que están los impuestos que nosotros tenemos que saber. No podemos llegar, que nos tiene pasado algún cliente nuestro que nos dice, bueno, yo, Gustavo, yo me compro una farmacia de 400.000, 30.000 de existencias y tengo todo el dinero. Y tenía los 430. Claro, cuando llega el momento de ir a notaría la semana antes, me dice, ostras, Gustavo, es que no se dejó asesorar, dijo,
dijo que ya tenía todo, que no tenía problema. Me dice, es que no me llega, ahora me pasan unos gastos, unos impuestos, unas cosas, unos gastos de lotería y no me llega el dinero. Claro, es que para comprarte una farmacia tienes que pagar la farmacia al farmacéutico o farmacéutica vendedora y pagar los impuestos asociados a la compraventa. ¿Vale? Impuestos que nos encontramos por la parte compradora. ¿Vale? Actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones patrimoniales y después vamos a hablar de la casuística del IVA. Actos jurídicos documentados. Tributo de naturaleza directa, ¿vale? Se diferencian los impuestos en dos naturalezas, directa e indirecta. ¿Vale? Los tributos de naturaleza indirecta son como la mayoría que son los que nos encontramos en la compraventa de oficina de farmacia, son actos jurídicos documentados, ITP. Estos tributos no gravan directamente las rentas de una persona. Este es un actos jurídicos documentados, para que lo entendáis. Es igual si compro yo la farmacia que si compro la farmacia una persona que tiene muchísimo dinero, ¿vale? Un millonario. Esto es igual para todos. Es un porcentaje sobre el precio de compra. En cambio, los impuestos de naturaleza directa, como serían el IRPF o el IS, graban en función de lo que tú ingresas, del beneficio que tiene tu actividad en cargo del IS o de lo que tú cobras en una nómina en el IRPF. Actos jurídicos documentados. Polémica y aún sigue. Ayer estuve en una transmisión de oficina de farmacia en Valladolid y el notario me dijo con estas palabras, lo dijo en la mesa, delante de todos, que se cobre este impuesto por la transmisión de farmacias a día de hoy no tiene sentido, ¿vale? Que se reclamará y veremos cómo acaba esto. Dos sentencias de octubre de 26 de noviembre de 2020, reclamación de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Supremo, dos sentencias, crean jurisprudencia y la compraventa de oficina de farmacia se grava, ¿vale? Hasta ese momento no se venía pagando. Ahora hay casuísticas en las que normalmente las empresas de intermediación lo que estamos haciendo es cuando vamos a cometer la compraventa de una oficina de farmacia, dividir una parte en licencia y otra parte en fondo de comercio para así pagar solo sobre la licencia y no sobre el fondo de comercio. El banco te lo provisiona todo, la comunidad te va a cobrar todo, lo que tendrías que hacer es en el primer momento pagar íntegramente, después solicitarnos ingresos indebidos, porque si no pagas completamente, eso vendría con una sanción y intereses de demora. Porcentajes. Es un impuesto transferido, ¿vale?, que recaudan las comunidades autónomas y las tasas varían según la comunidad autónoma en la que vivamos. ¿Vale? En Madrid, pues, de las zonas, País Vasco es la zona más barata, es 0,5, pero Madrid 0,75, Cataluña 1,5, Comunidad Valenciana 1,5, Galicia 1,5, Canarias 1, bueno, un impuesto transferido y este 1% se aplica sobre el porcentaje de precio de compra de la farmacia, ¿vale? Si compramos la farmacia de 1 millón de euros, en Madrid pagaríamos 7.500 euros de actos jurídicos documentados. Si compramos una farmacia de 1 millón de euros aquí en Galicia, pagaríamos 15.000 euros de impuestos. ITP. Esto solo grava la compra de inmuebles. Si yo me compro una farmacia y no adquiero el local, este impuesto no operaría, ¿vale? Si yo me compro una farmacia y también me compro el local, sobre el precio de compra del local sí que operaría el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Quién lo recauda el impuesto? Es igual un impuesto de naturaleza indirecta como el anterior, pero lo recauda la comunidad autónoma. Porcentajes. Va desde el 10% o incluso en el 11% en Cataluña si es mayor a 1 millón de euros el precio de compra del local, a porcentaje más bajo, el de la Comunidad de Madrid, con el 6%. ¿Vale? Precio de compra del local y aplicamos este porcentaje. Por ejemplo, si nos compramos un local de 1 millón de euros, en Cataluña pagaríamos el 6% de ITP, en el Madrid pagaríamos el 6% de ITP y en Cataluña el 11%. ¿Vale? Esto, ¿qué punto tenemos que tener de atención en este impuesto? Lo único que tenemos que saber y dominar, que si nos encontramos con un local que se vende por un precio por debajo de las tablas de la comunidad autónoma, tenemos que liquidar el precio de la tabla de la comunidad autónoma. Me voy a explicar. Ahora, local. Yo llego a un acuerdo, el local está fatal, y llego a un acuerdo con el vendedor y me vende el local por 100.000 euros. ¿Vale?
Si el local en las tablas de la comunidad autónoma tiene un valor de 150, pues yo tengo que liquidar el impuesto por 150, no por 100. El IVA, el artículo 7, constituye continuidad de una unidad autónoma de negocio, no llevan IVA las transmisiones de oficina de farmacia. ¿Vale? Yo cuando me compro una farmacia, por este artículo, no está sujeta al impuesto y no pago IVA, salvo una casuística que vamos a ver a continuación, dos casuísticas, dos detalles que quiero que tengamos en cuenta. Vale. Si yo transmito una parte de mi patrimonio empresarial, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una farmacia y transmito el 50%, ese 50% sí que se grava con IVA, porque yo no transmito toda mi unidad económica autónoma de negocio, ¿vale? Si yo tengo una comunidad de bienes y vendo mi 50%, tengo una comunidad de bienes al 50% con mi hermana. Y yo vendo mi 50% y mi hermana no. Eso no lleva IVA, porque yo sí que vendo toda mi unidad autónoma de negocio. En cambio, si yo, único titular, vendo un 10, un 15% de la farmacia, que se hace algunas veces, se vende a un familiar, se mete un hijo, ¿vale? Ahí tenemos que tener cuidado porque Hacienda nos puede solicitar el IVA, porque no transmito una unidad autónoma de negocio, ¿vale? Transmito una parte. Tema de IVA, ¿vale? ¿Qué nos pasa y qué hacemos algunas veces cuando compramos locales de farmacia? Nos pasa bastante en zona de Levante que compran los locales sociedades de los farmacéuticos, ¿vale? La farmacia solo puede comprar un farmacéutico, pero los locales en los que están las farmacias los puede comprar una sociedad. Vale, cuando compramos el local con una sociedad, ¿vale? Podemos solicitar lo que es la renuncia de exención de IVA y el supuesto de inversión de sujeto pasivo. ¿Qué es el supuesto de inversión de sujeto pasivo? Que el obligado tributario, en lugar de ser la persona que realiza la compra, que sea sobre la persona que transmite la farmacia, ¿vale? Perdón, al revés, que el obligado tributario sea la persona que compra la farmacia, no el intermediario, el que está en medio, el que vende. Esto, ¿por qué pasó esto? Esto fue un cambio que hubo en IVA cuando vino la crisis del ladrillo, porque hubo un problema, porque muchísimas eh, inmobiliarias o muchísimas promotoras, mejor dicho, de las que quebraron, se quedaron con muchísimos IVAs, porque el proceso es, yo, consumidor final, pago el IVA a la promotora y la promotora lo ingresa en Hacienda. En ese periodo, cuando vino la crisis, muchos de los clientes finales tenían pagados los IVAs a las promotoras quebraron y al final esos IVAs desaparecieron, no llegaron a ingresar el Estado. Por eso, desde ese momento, se hizo un supuesto de inversión de sujeto pasivo. Lo que se dice es que en casos como ese, casos concretos, que ya puede ingresar directamente el IVA el consumidor final a la Hacienda, sin tener que pasar por el paso intermedio, que en este caso, cuando vino la gran crisis de ladrillo, quebraron muchas empresas y desaparecieron muchos IVAs. Esto, ¿cómo afecta a la compra de un local de farmacia? Vale. El, Como os comenté antes, sería una operación, la compra de un local sería una operación que va por ITP, no va por IVA, ¿vale? Está exenta de IVA. Pero yo, si el que transmite es sujeto pasivo de IVA, ¿vale? Tiene obligaciones con IVA, un farmacéutico que está en recargo de equivalencia tiene obligaciones con IVA, aunque no presente 303, pero sí que está dado de alta en IVA, porque está en recargo de equivalencia, y una sociedad, ¿vale? Tiene obligaciones con IVA y derecho de deducción, ¿vale? Que un farmacéutico, si compra a título personal, no presenta modelos 303, por lo que no podría deducirse ese IVA, ¿vale? Porque es mayor gasto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Renunciamos a la exención de IVA, o sea que cuando vamos a comprar el local con una SL, le decimos en la escritura notarial a Hacienda, vale, pues yo esta operación no quiero que vaya por ITP y quiero pagar por IVA. ¿Por qué nos interesa pagar por IVA? ¿Vale? ¿Por qué yo, cuando llegue el momento, como soy una sociedad, tengo que presentar las liquidaciones trimestrales, el modelo 303, me voy a meter IVA soportado, IVA repercutido?
¿vale? Porque yo voy a pagar y me lo voy a deducir, o sea que el IVA sería cero. Y estas operaciones, en lugar de trabajar con un ITP del 10%, por ejemplo, me compro un local de 1.000.000 de euros, pues en lugar de pagar 1.000 euros de ITP, que es lo habitual a nivel estatal, pues entraría con IVA, solicitaría el supuesto de inversión de sujeto pasivo, la renuncia a la exención y vendría pagando un 2% de acto jurídico documentado. ¿Qué pasa? Eh, no lo recomiendo si son inventos, ¿vale? Si tú te vas a comprar un local de 150.000 euros y te tienes que dar de alta una SL, tienes que meterte en todas las obligaciones tributarias, contratar una asesoría, hacerte las presentaciones y las liquidaciones, al final el ahorro de ese 8%, porque vas a tener que mantenerlo en el tiempo y la SL tiene que tener una actividad clara y bueno, si no quieres tener las correas matinas, tiene que estar bien hecho, no te compensa. En caso de que sea la compra de un local, como comenté antes, muy, muy grande, pues puede ya interesarte constituir un SL, aunque yo no recomiendo constituir SL solo para esto. En cambio, si yo, farmacéutico, mi mujer tiene una empresa de promoción o mi marido tiene una empresa de construcción, que se compre el local, porque ya está la SL construida, ya se dedica a eso, y que me lo alquile a mí, porque el farmacéutico al final, el titular de la farmacia va a tener que tener disponibilidad jurídica en el local. Igual, se lo tiene que ceder con compra-venta o con alquiler. Igual, si ya tenéis una SL, pues barajar la opción de comprarlo por la SL y que la SL se lo alquile al farmacéutico, pues es interesante, ¿vale? Hay que verlo y podríamos tener un ahorro de, como comenté antes, dependiendo de la comunidad autónoma, pues en torno a un 8% del impuesto. Pero si compra una SL y el que vende es obligado tributario en IVA, o sea, tiene que ser una persona que tiene obligaciones con IVA, porque nos tiene pasado que al final, no, compro el local, pero el local este no es mío, es de mi madre. Y su madre no estaba dada de alta en IVA ni tenía obligaciones tributarias, ella no se podía hacer, ¿vale? Si el dueño es el farmacéutico y el que compra es una SL, se puede hacer. ¿Vale? Esto, si alguien está interesado, porque es un tema muy concreto y muy específico, pues podéis llamarnos y os explicamos el caso con detenimiento, porque es un tema bastante complejo. Vale, repasamos. Tributos de la parte compradora. Actos jurídicos documentados, sentencia del 26 de noviembre de 2020. Desde ese momento hay que tributar a cuota de las compraventas. En caso de compra de local, el ITP y no llevan IVA las transmisiones de oficina de farmacia y la casuística específica que os acabo de comentar de posibilidad de renuncia a excepción de IVA y poder haber algún ahorro impositivo si comprase una sociedad con obligación tributaria que presente el modelo 303 el local, ¿vale? Recordaros, el que transmite tiene que tener obligaciones con IVA y el que compra tiene que tener obligaciones con IVA y derecho de deducción. Si compra un farmacéutico que tiene obligaciones con IVA y no tiene derecho de presentar el 303, no te compensa, te lo comes igual. Segunda parte que pasamos. Impuestos de la parte vendedora. Ganancia patrimonial en IRPF. Plusvalía municipal y después vamos a dar pinceladas de los impuestos de sucesiones y donaciones. La ganancia patrimonial. Esto es lo que más duele a un farmacéutico cuando vende. Sabemos que aumentaron los tramos desde el a principios del año pasado, que fue cuando hubo un movimiento grande de compraventas porque el último tramo, el tramo más alto, pasó al 26%. ¿Vale? ¿Qué es la ganancia patrimonial? Es cuando vendemos cualquier patrimonio nuestro, que hay una alteración patrimonial, tenemos una ganancia patrimonial. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo mi farmacia y yo tengo una farmacia con un valor X y la vendo por un valor mayor. Pues con ese beneficio, ese importe de beneficio que tengo que tributar en la base del ahorro del IRPF. En la renta, si yo vendo ahora, este impuesto lo pagaré en junio del año que viene, cuando presente la renta de 2022. ¿Cómo se calcula la ganancia patrimonial? Es el precio de venta y está extendido por el sector menos el precio de compra. No, menos el valor neto contable. El valor neto contable
es la diferencia entre el precio de compra y las amortizaciones realizadas. Yo, si me compro una farmacia por un valor de 1.000.000 de euros, pasan 20 años, la tengo totalmente amortizada y la vendo por 2 millones de euros, pues tengo una ganancia patrimonial de 2 millones de euros. Tengo que meter en las tablas de la base imponible, de la base del ahorro, esos 2 millones de euros. Es el famoso conocido 25-26% que pagáis cuando vendéis una farmacia. Pero lo que quiero que quede claro es la figura del valor reto contable. No se resta el precio de compra al valor de venta, se resta el precio de compra menos las amortizaciones realizadas. Por eso, cuando vamos a vender una farmacia, no es igual que vendamos la farmacia en el año 4, que en el año 5, que en el año 14. ¿Vale? Porque dependiendo el periodo, las amortizaciones, la imputación temporal del gasto, los quesitos que nos vayamos comiendo, pues tenemos una tributación u otra. Y al final, un vendedor, cuando toma la decisión de venta de la farmacia, un farmacéutico vendedor, se tiene que basar en la liquidez, en el dinero que le va a quedar en el bolsillo después de impuestos, lo que te va a quedar limpio. Porque si al final tomas la decisión y cuentas, vendo la farmacia por 1.000.000 y piensas que te va a quedar el millón en el bolsillo, pero dependiendo de la situación que sea igual, te quedan 750.000 euros porque tienes que acometer tus obligaciones tributarias en el ejercicio siguiente. Vale. Base del ahorro del IRPF, y estos son los tramos. Los primeros 6.000 euros al 19. Por los primeros 6.000 euros pagaría de impuestos 1.140 euros. De 6.000 a 50.000, o sea, 44.000 euros, al 21%. El segundo tramo sería 9.240. Tercer tramo, de 50.000 a 200.000 euros. O sea que 150.000 euros, que van al 23%, son 34.500. Y todo lo que sea mayor que 200.000 euros va al 26%. Por eso está extendido el sector que se paga el 26%. Los volúmenes de venta de la farmacia son mayores al 20, son grandes, son mayores a 200.000, pero realmente no es así. Si yo, por ejemplo, en algunas zonas o tengo una farmacia pequeñita, una farmacia BEC, y la vendo por 200.000 euros, pues no me iría nada al 26%. Me irían los primeros 6.000 al 19, los siguientes 44 al 21 y los últimos de 150 al 23. ¿Vale? Esta es la tabla de la base del ahorro del IRPF por la que tributa la ganancia patrimonial de la venta de una farmacia. Otro tema que escucho habitualmente, aún ayer tuve una transmisión y era una duda que había. Da igual el desglose que metas para el vendedor, da igual el desglose que metas en la transmisión. La ganancia patrimonial es conjunta de vuestra. Si yo vendo un local, si yo vendo una farmacia, si yo vendo unas acciones, va todo en el mismo saco, en la misma fuente. Y se compensa. Si, por ejemplo, con el ejemplo de las acciones se ve muy claro. Yo vendo acciones de la compañía X y tengo beneficio de 100 y vendo otras acciones de la compañía Y tengo una pérdida de 25. Pues yo tengo una ganancia conjunta de 75 y yo tributo por 75. Pues aquí pasa lo mismo. Si yo vendo la farmacia y tengo una ganancia patrimonial de 1.000.000 y el local por motivos X, porque lo compré en un momento muy caro, lo vendo y hoy vale mucho menos y tengo una pérdida de 100. Pues yo tributo por 900.000, no por el millón. No se pierde esa, se compensa, la ganancia se compensa con la pérdida. Por eso, la distribución para el vendedor, la distribución de los precios entre una parte y otra, la ganancia patrimonial no se afecta, ¿no? Entre una parte, digo, entre el local y farmacia. Ejemplos, ¿vale? Precio de compra de la farmacia, 1.600.000, que la compré en 2006, ¿vale? La vendo a finales de 2021, ¿vale? La antigüedad, yo tengo 15 años de farmacia. La farmacia, cuando yo la compré, opté por la opción de amortización acelerada, al 7,5, o sea que la farmacia está totalmente amortizada. Yo, como tengo la farmacia totalmente amortizada, ¿vale? El precio de venta de esta farmacia va a ser 1.800.000 euros, la vendo por 200.000 euros más de la que la compré, ¿vale? Tengo una ganancia patrimonial de 1.800.000 euros. ¿Por qué? Porque
el precio que yo podría restar, el valor neto contable, es 1.600.000, precio de compra, menos la amortización acumulada realizada, que también es 1.600.000. 1.600.000 menos 1.600.000, cero. Ganancia patrimonial íntegra. Por lo que yo pasaría por caja en el momento de vender esta farmacia y tendría que pagar a Hacienda 460.000 euros. ¿Vale? De lo que digo antes, yo no puedo contar que me voy a quedar con 1.800.000, más, bueno, más asistencia es más aparte, ¿vale? Pero no puedo contar que me quede con 1.800.000, me quedo con 1.800.000 menos los 460.000 euros que tengo que pagar a Hacienda en la renta de este año que se presenta el ejercicio siguiente. Segundo ejemplo, ¿vale? Otra farmacia, mismo precio, precio de compra 1.600.000, ¿vale? Eh, Llevo la farmacia 4 años y tomo la decisión de venta y la vendo por 1.800.000, por el mismo precio. ¿Vale? Llevo una amortización acumulada realizada de 480.000 euros. ¿Vale? Por lo que mi valor neto contable, para buscar mi ganancia patrimonial, es precio de venta 1.800.000. Al precio de venta le resto el valor neto contable. El valor neto contable es 1.600.000 menos 480, ¿vale? Por lo que tengo un valor neto contable de 1.120.000. 1.800.000 menos 1.120.000, ¿vale? Y por esos 700 y pico mil euros, o 600 y pico mil euros, es por lo que tributo, ¿vale? O sea que el impuesto sería de 160.000 euros. Cada parte es su tramo. Valor neto contable es lo que marca precio de venta menos valor neto contable. Valor neto contable es el precio de compra menos amortizaciones realizadas. En este caso, como la farmacia aún le queda amortización, solo llevo 4 años amortizando, tengo que calcular a día de hoy, pues aún quedaría, ¿vale? Y pagaría menos impuestos. Eh, Tras ver esto, bueno, mucha gente me comenta, Gustavo, pues es mejor no amortizar. No, hay que amortizar. Amortizar es lo mejor y la clave de las transmisiones de oficina de farmacia. ¿Por qué? Porque tú, si te fijas, la tabla de la base del ahorro que tenemos aquí es 19, 21, 23 y 26. ¿Vale? Y la tabla de la base general del IRPF por la que tributa la actividad empieza en 19 igual, pero ya pasa a 24, a 30, a 37, a 45, incluso a partir de 100.000 euros, al 47%. Los tipos son mucho mayores, ¿vale? Y una de las normas de fiscalidad básicas, que también hay mucha gente que me dice, no, yo prefiero amortizar al 5% y no al 7,5% y ir pagando poco a poco. Yo lo que me puedo ahorrar hoy, me lo ahorro hoy y no me lo ahorro mañana. ¿Vale? No voy a optar por una amortización acelerada del 7,5 si me llega la del 5, porque no voy a tirar con amortización, está claro. Si a mí me cubre con la amortización del 5 para pagar no pagar impuestos o pagar muy poco, pues dejo la del 5 y no opto por el 7,5. Pero si la del 7 es la que necesito para no pagar impuestos, pues yo tiro por el 7. Por lo que me pueda ahorrar hoy, no me lo voy a ahorrar mañana. Y como sabéis, norma básica de economía de todos los que hicisteis cualquier tipo de curso, 1 euro hoy vale más que 1 euro mañana. Plusvalía municipal. Eh, Esto lo pagas si vendes el inmueble. Es un impuesto que liquidan los diferentes ayuntamientos y que es un impuesto sobre el incremento del valor del suelo. El incremento del valor del suelo sobre el que está tu local, ¿vale? Es un impuesto que está transferido a los ayuntamientos y hay ayuntamientos, muy pocos en España y muy pequeños, en el que no se liquida este impuesto, ¿vale? El ayuntamiento donde yo soy, que está aquí en Galicia, lo usamos, un ayuntamiento muy pequeño, no, si vendes un inmueble no hay plusvalía municipal, pero es, claro, ayuntamientos de menos de 1.000 o 2.000 habitantes muy pequeños. La mayoría de los que ya hay farmacias sí que se liquida, es un impuesto que liquida la, el propio ayuntamiento, que tienes 30 días, tienes obligación desde que vendes el local, tienes 30 días para pasarte por ahí, si por ejemplo es en Madrid o Barcelona, por las distintas juntas de distrito, o si no, ir al ayuntamiento y liquidar. No es un porcentaje fijo, ¿vale? Porque cada ayuntamiento cobra distinto y hay par de ayuntamientos que cobran mucho y hay otros ayuntamientos que cobran muy poco, depende. Tienen unas tablas de los ayuntamientos y cada ayuntamiento hace su cálculo. Eh, este impuesto también se hay que liquidarlo si donas o
o en caso de recibir por herencia un local, ¿vale? Lo que grava es el incremento de valor del suelo. También hubo novedades, aún hace poco, ¿vale? En 2021, 8 de noviembre, en que entró en vigor el 2 de noviembre, y hay dos métodos, ¿vale? Un método objetivo, que en base al valor catastral, y otro método que es en base a la ganancia obtenida. ¿Qué de esto todo, de esta diapositiva, con qué quiero que os quedéis? Vale, que hasta este decreto de 21, bueno, hubo unos días transitorios que no había plusvalía y después ya el gobierno sacó esto y hubo ahí un periodo transitorio que no hubo 2 días que no hubo plusvalía municipal. Pero, ¿qué pasó? Que este impuesto había casos que era un poco sangrante, ¿vale? Porque si yo, por motivos X, yo hice una inversión y en el año 2008, pues inmuebles más caros, te compras un local para farmacia. Los locales cuando son para farmacia, aún mm, la gente como si sabe que es una farmacia, pues aún le aumenta el precio, como sabe que hay normativa que no te puedes mover, aún pagas el pato por si es para farmacia, aún pagas más. Y tú imagínate que te compraste un local para farmacia en el 2008 y pagaste medio millón de euros. Por casuísticas, por la zona, por lo que pasó con el ladrillo, que hay en los momentos más altos, tú vendiste tu farmacia en el 2017 y el local lo vendiste por 300.000. Pues tú, vendedor, tenías que liquidar la plusvalía municipal en el ayuntamiento, aunque vendiese la pérdida. Con esto, lo que te dice es que si tú vendes a pérdida, no pagas, ¿vale? Porque ya había algunas sentencias, algunas reclamaciones, y al final estaba dando la razón de que si tú compraste un local por 200 y vendiste por 150, que no procede la plusvalía municipal porque no hubo ese supuesto incremento de valor del suelo si el local cayó el precio de esa manera, ¿vale? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos da estos dos métodos? El método objetivo es el mismo de antes, tú vas al ayuntamiento y te liquida, y la ganancia obtenida es que si tú vendes a pérdida, pues ya no pagas nada, no tienes que pasarte por el ayuntamiento a liquidar. Eh, ¿Sobre quién recae, vale? Eh, si tú eh, vendes el local por una compraventa normal, recae siempre el impuesto sobre el vendedor. Si tú donas un local, es el que recibe la donación y si tú la heredas, pues los que reciben la herencia. Nunca, bueno, el difunto no podrá acudir, ¿vale? Estas son las personas que tendrían la obligación tributaria. En el caso de la habitual de que es la transmisión de oficina de farmacia a título oneroso pagando, el transmitente es el que tiene que liquidar la plusvalía. Vamos a hablar un poquillo del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? Es un impuesto de naturaleza directa, como veis, aquí sí que van los porcentajes según lo que recibes, no es indirecto como el resto, personal, subjetivo y progresivo. ¿Qué grava? Eh, las transmisiones, que son a título gratuito, si tú regalas tu farmacia o si tú falleces y tus herederos reciben la farmacia, ¿vale? Mal mortis causa o donaciones de negocios. ¿Por qué? Porque aquí está la norma básica de fiscalidad, la número uno, ¿vale? Tú, de lo tuyo, regala lo que quieras, pero de la Hacienda no regales nada. O sea que si yo quiero a un tercero regalarle mi farmacia, donársela a un empleado, por ejemplo, lleva toda la vida conmigo y yo quiero darle la farmacia a mi adjunto, a mi adjunta, que es la única persona que me ayudó y levantó la farmacia conmigo, que sepas que aunque se la regales, que se la des gratis, que se la dones, ¿vale? Tú tienes unas obligaciones tributarias, ¿vale? De lo tuyo regala lo que quieres, pero Hacienda dice, vale, tú regala la farmacia, pero de lo que le tocaba a Hacienda hay que pagarlo igual. ¿Sobre quién recae el impuesto? Si hay un fallecimiento, está claro que tiene que satisfacer el heredero, ¿vale? Y las donaciones, el donatario que recibe la donación. Eh, Impuestos. Muy, muy importante, ¿vale? Aquí hay una casuística que es que las donaciones están bonificadas o no, ¿vale? Y si la bonificación, si tú cumples una serie de condiciones que detallaremos a continuación y están bonificadas,
es un producto que fiscalmente tiene sus matices. A mí tampoco es que me parezca tan maravilloso como se vende por ahí, pero, pero que está bien, que es un producto que podemos hacer. En caso de que tú quieras donar una farmacia a alguien y tú nos compras las donaciones de bonificación, es el impuesto más caro que hay en el país, ¿vale? Pagas muchísimo. No hay otra forma de transmitir la farmacia fiscalmente que te salga peor. Si por ejemplo, yo farmacéutico, tengo 50 años y quiero donar la farmacia a mi hijo, eso es una ruina, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, farmacéutico, tengo que declarar la ganancia patrimonial en IRPF como si se la vendiese a mi hijo. O sea, si yo tengo una farmacia totalmente amortizada y se la dono a mi hijo y yo tengo 50 años, yo tengo que pagar en mi declaración de la renta del ejercicio siguiente la ganancia patrimonial, o sea, de ese millón de euros tengo que meterlos a los tramos del base del ahorro, ¿vale? En torno a 250.000 euros tengo que ya pagar en la renta del año siguiente y mi hijo tiene que pagar el impuesto de donaciones por la cantidad recibida. O sea que nos vamos a una tributación, dependiendo de las comunidades autónomas, que podemos estar por encima del 40 y pico por ciento del valor de la farmacia. ¿Vale? O sea que donar una farmacia, si no se cumplen todas las condiciones para que esté bonificada, es uno de los peores negocios fiscalmente. Aparte de que el donatario, el que recibe la donación, como no recibe a título oneroso, lo recibe a título gratuito, o sea, no tiene derecho a amortización del fondo de comercio. O sea que, aún por encima, después tendría que pagar sus impuestos todos los años en su declaración de la renta por la actividad económica, no tiene esa amortización del fondo de comercio. O sea que donar es, es un tema que solo nos interesaría si se cumplen estas condiciones, ¿vale? Es una donación, es cuando se da gratuitamente intervivos, esta es la norma y si tú cumples estas condiciones, pues puedes aplicarte reducciones entre 95% es la estatal y alguna comunidad llega al 97%, ¿vale? A favor de cónyuge o descendientes, que la persona que realiza la donación, el donante, sea mayor de 65 años, que hasta el momento de la donación ejercer de manera habitual la actividad empresarial, en el caso de farmacia se cumple siempre porque va ligada a la titularidad como está dentro de la farmacia, con el control del negocio, ¿vale? Y la persona que recibe para poder aprovechar estas deducciones o bonificaciones tiene que mantener la farmacia durante 5 años, que sea su principal fuente de renta, que en caso de farmacéuticos es habitual que sea su principal actividad, y que deje de percibir remuneraciones y de ejercer labores de dirección. O sea que si tú donas la farmacia a tu hijo, que desaparezcas de la farmacia, ¿vale? No andes, que no sea cosa encubierta, que sí, que sea una donación, el Estado te bonifica que pagues impuestos, pero es para que tú la pases a tu hijo y tu hijo continúe con tu actividad, no que tú estés por detrás controlando, ¿vale? Si cumples estas 6 condiciones, la bonificación, o sea, la tributación cambia totalmente. El donante no hay ganancia patrimonial en IRPF, ¿vale? Paga en renta 0 euros, ¿vale? Dones por el importe que la dones. Y el que recibe la farmacia también eh, paga el impuesto de sucesiones y donaciones, pero con una bonificación del 95, en algunas comunidades incluso hasta el 99. Claro, no es lo mismo pagar, después se te toca pagar el 30%, por ejemplo, el 27%, que pagar el 95% de ese 27%. O incluso en Madrid, que ya se aplica la bonificación en la cuota. ¿Vale? Al final, donar es baratísimo en comunidades como en Madrid. ¿Vale? Es muy interesante en casos, pero dependiendo de los volúmenes de farmacia. A mí este producto me encaja para farmacias pequeñas, ¿vale? Farmacias grandes hay cosas que fiscalmente encajan mucho mejor, ¿vale? Tendríamos que analizar la cuenta de explotación de una farmacia y ver casuísticas. ¿Por qué? Porque aquí no hay la posibilidad de amortización del fondo de comercio y el valor, cuando el donatario, el hijo que recibe la farmacia, vaya a vender la farmacia dentro de 7, 10 años, el valor que coge para calcular la ganancia patrimonial es el valor del padre o la madre, ¿vale? O sea que si yo le dono una farmacia a mi hijo por 1 millón de euros y mi hijo la vende por 1,5 millones dentro de 10 años,
no va a liquidar la ganancia patrimonial de medio millón, sino del millón y medio completo, porque seguramente yo ya tuviese la farmacia totalmente amortizada. ¿Vale? Tiene sus matices y es un producto que encaja en momento cero, es barato fiscalmente, porque si cumples estas condiciones, pues te sale en momento cero, pues el donante no paga casi nada y el donatario también está bonificado. Y en este momento no hay que hacer disponibilidad de dinero, pero a la larga tienes que tributar en la actividad y después cuando vendas, pues al final pagas la ganancia patrimonial que tocaba al padre a ti, pues como si la diferiese. Vale, si mi padre me dona a mí por 1 millón, yo vendo por 1,5 millones, pues yo tengo que pagar por 1,5 millones integralmente la ganancia patrimonial al momento. Hay que ver los casos, ¿vale? Las transmisiones de oficina de farmacia, transmisiones familiares, que será la charla de la semana que viene y veremos varias casuísticas, son trajes a medida. No hay un producto mágico que sea mejor para todos los casos, dependiendo de los volúmenes de facturación y cómo veamos la familia, cómo si somos un núcleo, si vamos por separado, hay muchísima casuística que ver y hacer trajes a medida. Pasamos al siguiente, vamos a hacer 2 pinceladas porque ya nos vamos de hora y esto daría para mucho de los impuestos de la actividad económica, ¿vale? Creo que 2 pinceladas que tenemos que tener para los que no sois titulares, que tenéis que tener claro de cómo funciona la actividad económica de farmacia. La titular de la farmacia es solo de farmacéuticos, si será así. ¿Cómo se puede tener la farmacia? Puedes tenerla tú, o si hay varios titulares, o comunidad de bienes. Pero la farmacia, los dueños de la farmacia no es la comunidad de bienes, son los titulares, son los farmacéuticos y escriben a una comunidad de bienes. En IVA estáis en un recargo de equivalencia, como trato como a comercio minorista y para facilitar la gestión de IVA, que ya algunas farmacias, algunas no, todas las farmacias ya podríamos estar en un modelo, por el volumen de facturación como vemos, estar en un modelo normal de IVA y no de recargo de equivalencia, pero bueno, ¿qué hace el Estado? Pues te cobra un recargo, ¿vale? Por ejemplo, medicamentos IVA 4, pues te carga un 0,5 más, tú pagas el 4,5 cuando viene y en el momento que vendes no tienes que ingresar nada en Hacienda, todo te quedas todo, ¿vale? El precio de compra más los impuestos es un gasto íntegro y el precio de venta te lo quedas todo. No tienes que hacer declaraciones trimestrales y hacer como hacen una SL normal. Yo compro IVA soportado por 100, IVA repercutido por 200. Pues tengo que ingresar 100 cada trimestre, que es la diferencia entre los 200 y los 100. Eso era del cliente que me ingresó. ¿Vale? Declaraciones que presentamos normalmente. Normalmente no, la obligación tributaria en renta, modelo 100 de IRPF con las trimestrales de 130, ¿vale? Base general de IRPF. Como comentaba, detalles de estos 3 puntos, sois autónomos, ¿vale? Tributáis en IRPF, comunidad de bienes, puede ser varios titulares, ¿vale? Tributación. ¿Por qué funciona la comunidad de bienes? Esto es lo que digo siempre, pero ¿por qué tengo una comunidad de bienes? Porque tú imagínate que te compras una farmacia al 50% con tu marido, con tu hijo, con un amigo, ¿vale? Hay que crear una comunidad de bienes y esa comunidad de bienes va a atribución de rentas. ¿Qué es atribución de rentas? Que todos los ingresos y todos los gastos se imputan en proporción al porcentaje que tengas de la comunidad de bienes. Por ejemplo, yo me compro una farmacia al 60%, yo tengo el 60% y mi hermana tiene el 40% de una farmacia. Pues todos los ingresos imputo en mi renta el 60% y todos los gastos el 60%. Si no estuviésemos en atribución de renta sería un lío. Por ejemplo, un distribuidor, pues pues bueno, pues unas facturas van a nombre de mi hermana y otras a nombre mío, y cada uno hace un guiso y se deduce. No, no. Las facturas van a nombre de la CB, ¿vale? Y la CB, después cuando tu asesoría te liquida tu renta, pues tú, si tú tienes un 60%, pues te imputa un 60% de la factura y un 60% de los gastos y tú pagas en proporción de tu beneficio. Recargo de equivalencia es un régimen especial. eh, el IVA soportado actúa como gasto. No, no, es que yo estoy en recargo de equivalencia y me como el IVA. No, no te comes el IVA. Porque si tú te compras un producto por 10 y pagas 14 pagas 12, pues tú te imputas como gasto 12, no 10, ¿vale? El IVA repercutido actúa como ingreso, ¿vale? Tú cuando le cobras farmacéutico, cuando le cobras a un cliente final, a un consumidor, a un paciente,
un producto, pues tú le cobras su base y su IVA. Pues si son 10, más es un producto, una crema de parafarmacia, pues son 10, más 21%, pues cobras 12,10. Pues tú te quedes con esos 12,10, ¿vale? No es que, que te comas todo el IVA. Vale, que en un momento cero tienes que ingresar, es buena devolución, pero también como contrapartida no tienes que andar haciendo liquidaciones. Ya sois las farmacias, empresas grandes, igual no era tanto trabajo, pero bueno, estáis en este régimen y tampoco no hay mucha diferencia. Al final, cuando se hacen los cálculos, dependiendo de las facturaciones, lo tienen bastante bien estimados del Estado y no hay mucha diferencia estar un lado a otro. Sí, con temas de deducibilidades y juegos de IVA, ahí sí que es distinto. Ahí ya no. Recarga de equivalencia, los productos que van al 21, pues vosotros cuando los compráis pagáis 21 más el 5,2, ¿vale? El 26,2, los del 10 más el 1,4, 11,4 y los del 4 más el 0,5, 4,5. IRPF, base general de IRPF, hay dos métodos de estimación, directa, que es estimación normal, que es a mayor de 600.000 euros, y indirecta o directa y simplificada, que es la de menores de 600.000 euros. ¿Qué diferencia hay entre una farmacia que facture más de 600 o menos de 600? Que a la hora de justificación de gastos hay unos porcentajes que las más pequeñas no le piden tanta justificación como las más grandes. A día de hoy esto es diferente, porque vuestras asesorías, casi todas, en muy pocas farmacias nos encontramos, tienen un programa informático, tienen todo contabilizado al milímetro. Esto era antes porque había como algunas farmacias pequeñas, pues algunos gastos pues metían un porcentaje tanto saltados de algunos determinados gastos pequeños. Y lo que os comentaba antes, ¿por qué interesa siempre amortizar? Porque la base general de IRPF sobre la que tributa la actividad tiene estos tramos. Y estos tramos son mucho más potentes que los otros. Los primeros 12.000 al 19, entre 12 y 20.200 al 24, de 20.200 a 35.200 al 30, de 35.200 a 60 al 37, y que muchísimas farmacias están con un EBITDA, ¿vale? Superior a 60.000, bueno, EBITDA no, hay que restar de EBITDA, amortizaciones, intereses, pero bueno, con un resultado, una base imponible mayor a 60.000 euros, ¿vale? Ya entraría al 45% y duele, ¿vale? Es lo que comentaba antes con Luis cuando entraba, que dependiendo de la situación que estés, cuando se te acaba el derecho de amortización del fondo de comercio y de casi no tributar a una farmacia estándar a pasar a tributar 50.000 euros, es muy fácil. ¿Por qué? Tu base imponible es superior a 60.000 y ya 45, llevas esa parte, ya llevas el 45. Y la anterior de 35 a 60 va al 37. Tienes tributaciones en torno al 40% de farmacias que estamos hablando de 100.000 euros de base imponible, que tampoco es tan complejo dependiendo de las estructuras de farmacias. Por eso, esta es uno de los motivos de venta de farmacias. Cuando se acaba la amortización del fondo de comercio, pues no es mala idea vender, capitalizarte, pagar la base de ahorro que es menor y comprarte ahorita otro proyecto mejor o mayor o que te encaje más. Vale, repasamos el tema que quiero que tengáis en cuenta de la actividad económica. Estáis en recargo de coherencia, sois autónomos que tributáis en renta, esta es vuestra base general de IRPF y hay la posibilidad de comprar farmacias en comunidad de bienes. Solo pueden ser titulares de farmacias los farmacéuticos, como sabéis. Vale. En este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Empezamos la ronda de preguntas que ya me están llegando aquí y vamos contestando. Vale. Eh, para el cálculo de la ganancia patrimonial es diferente para el comprador y el vendedor. El comprador nunca paga ganancia patrimonial en IRPF. La ganancia patrimonial de IRPF solo es para el vendedor, el que tiene un beneficio de la venta. El comprador paga los tres impuestos que dijimos antes. Pagaría actos jurídicos documentados y ITP, sí, los dos impuestos. Actos jurídicos documentados por la farmacia y ITP por el local. El vendedor tiene que pagar la ganancia patrimonial en IRPF. Es un impuesto que solo afecta a la parte vendedora. ¿Las pérdidas patrimoniales son compensables? Por ejemplo, si vendo un local a un precio más bajo. Sí. Si yo
vendo la farmacia con beneficio y vendo el local con beneficio, se compensa la pérdida. Si yo vendo la farmacia y tengo un beneficio de 900.000 y el local lo vendo con una pérdida de 50.000, yo cuando vaya a tributar en IRPF, en mi base del ahorro, mi ganancia patrimonial, tributaré por una ganancia de 850. Se compensan las ganancias con las pérdidas. Lo que dije antes de las acciones. Si yo vendo acciones de Telefónica con un beneficio de 2 euros y tengo un beneficio de 20.000 euros y vendo acciones de otra entidad, quien sea, con pérdida, y tengo una pérdida de 5.000 euros, pues tributo por los 15.000, que es mi ganancia patrimonial. Se compensan las ganancias con las pérdidas. ¿Hay riesgo por comprar los locales a través de sociedades o recomendarías? Yo compraría local. Riesgo no hay porque se puede hacer, porque está a la vista, pero yo recomendaría comprar locales a través de sociedades si ya tenéis la sociedad constituida, porque si no, constituir la sociedad ya tiene unos costes, ¿vale? Después, mantener y las obligaciones tributarias de la sociedad tienen unos costes y en caso de que hiciese una sociedad solo para gestión de local, tendría que ser importe de locales muy altos. Con un local de 200.000, 300.000 euros, yo pago mi ITP y no, me quito de problemas y no estoy años ahí con alquileres, porque después por los alquileres también hay que tributar. Nada, si yo tengo una sociedad creada y el local es un valor importante, pues sí que miraría esta posibilidad de entrar. Si es un local pequeñito, yo no constituiría una sociedad por un local de 200.000 euros porque me va a dar más trabajo, porque al final construir una sociedad tiene un coste, después tengo que hacer alquileres y tengo que liquidarlos y tengo que también obligaciones tributarias de esa sociedad y al final se te va lo comido por lo servido y aún por encima estás pasando trabajo. En caso de que tenga una ASL y dentro de la familia y el local tenga un valor, como hablamos antes, porque hay locales de 600, 700, 1 millón de euros, pues ahí sí que manejaría la opción. El siguiente. ¿Hay alguna forma que pagues menos ganancia patrimonial eh, cuando cumples los 65 años? Hay dos formas. Si eres vasco, aunque tengas 65, bueno, puedes hacer la reinversión, ¿vale? Solo en el País Vasco hay derecho a reinversión si vendes una farmacia a comprar otra, solo existe ahí. En Canarias si reinviertes en productos canarios, también un tema específico, pero como norma estatal, el único producto que deduce si haces de la ganancia patrimonial, si haces una venta, es rentas vitalicias, hasta 240.000 euros. Si tú de la venta de la farmacia destinas una cantidad hasta 250.000 euros para un rentas vitalicias, que es un producto que ofrecen diferentes entidades financieras, eso sí que está bonificado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, meto 240.000 euros en un rentas vitalicias, me estoy ahorrando en torno a 60.000 euros en este momento. Vale, pues nada más, no son las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias a todos por atendernos. De los que queráis, estamos el próximo, los que estéis en Madrid, estáis invitados el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde en Alefarma para una masterclass en la que hablaremos de esto y muchos más temas y podremos hacer una mesa redonda y ahí, pues poner todo tipo de dudas. Estáis invitados y si no, nos emplazamos para el próximo jueves a partir de las 10 con mi última charla de jueves de formación en la que hablaremos de modalidad de transmisión, ¿vale? Va orientado al tema de transmisiones familiares porque hay, lo que dije antes, los trajes a medida. Hay varias formas de hacerlo y productos muy interesantes y con distintas casuísticas fiscales. Pues sin más, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.